gases. Bien, acordaros que los gases, pues si esto fuese un gas en un recipiente, ¿vale? Pues los gases tenían un volumen, tenían una temperatura y ejercían una presión, ¿vale? El volumen había que medirlo siempre en litros, la temperatura en Kelvin y la presión pues en atmósfera. Si no me lo daban en litro y me lo daban en otra unidad, pues acordaros siempre que un litro equivale a un decímetro cúbico. En el caso de los Kelvin, si no me lo dan en Kelvin y me lo dan en grados centígrados, pues los Kelvin se podían calcular sumándole a los grados centígrados 273. Y en el caso de la presión, pues si no me lo dan en atmósfera y me lo dan en milímetros de mercurio, pues tenemos que saber que una atmósfera equivalía a 760 milímetros de mercurio. Vale. Toda esta información, pues, junto con lo que serían los moles, ¿vale? La cantidad de sustancias, pues se podían escribir dentro de una fórmula que era, pues esta de aquí, P por V igual a N por R por T, que se va a llamar, pues, ley de los gases ideales. Y eso, la única cosa nueva, digamos, que tendría esta fórmula, pues sería la R, que ya sabéis que es una constante que vale 0,082 y que su unidad la podéis deducir despejándola de lo que es la fórmula. Si paso la N y la T al otro lado dividiendo, pues me quedaría la presión, que es atmósfera, por el volumen, que es litro, partido de los moles, y de la temperatura, que sería en Kelvin. Así que esta sería la R, ¿vale? Que es un dato, por cierto, porque os darían en los ejercicios. Aparte de esto, que deberíais conocer dos casos concretos, que son las condiciones normales y las condiciones estándar. Las condiciones normales pues se cumplían si la presión era 1 atmósfera y si la temperatura eran pues 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. En caso de que estemos en condiciones normales, podemos usar la fórmula que hemos puesto antes, pero también se podría decir que un mol del gas que sea, de un gas, pues ocupa siempre 22,4 litros. Si está en condiciones normales, ya digo, ¿vale? Y si estamos en condiciones estándar, pues entonces la presión tendría que ser 1 atmósfera también, pero la temperatura ya no serían 0 grados centígrados, sino que serían 25 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 298 Kelvin. Esa es la diferencia entre condiciones normales y condiciones estándar. Cuando estamos en condiciones estándar, normalmente se suele utilizar un circulito en la parte de arriba, por ejemplo, en la entalpía. Se pone el circulito aquí arriba, ¿vale? Ese circulito es el que me está indicando porque las condiciones son estándar. Y por eso pues deberíamos saber esto de aquí. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto a los gases. Luego, otra cosa que tenéis que saber de los gases, pues son la mezcla de gases. Es decir, cuando metemos en un mismo recipiente varios gases. Entonces voy a poner un recipiente y voy a poner pues un gas 1, gas 2 y gas 3. Cada uno de esos gases tienen en común el volumen, puesto que los tres están en el mismo recipiente, así que el volumen del primero, el volumen del segundo y el volumen del tercero son el mismo. Y también tienen en común la temperatura, puesto que la temperatura es la temperatura en el que, digamos, esté ese recipiente. Entonces será temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3 son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es, primero, la cantidad de moles de cada uno, porque no necesariamente tienen que ser los mismos. Entonces aquí los moles de cada uno son distintos. Cada uno es distinto. Y luego cada uno de esos moles pues, va a ejercer una presión. En los moles 1 ejercerán una presión 1, este ejercerá una presión 2 y este ejercerá una presión 3. Y a cada una de estas presiones pues, se le llaman presiones parciales. La suma de todas esas presiones parciales, P1 más P2 más P3, pues será igual a la presión total del recipiente. Entonces, ¿cómo se calculan estas presiones parciales? Pues esas presiones parciales se pueden calcular
de dos maneras. Una manera va a ser usar la fórmula de los gases, la de P por V igual a N por R por T. Lo único que, si quiero calcular la presión primera, primero tendríamos que despejar de aquí y segundo tendríamos que usar la cantidad de moles del primero. Así que la presión primera pues, va a ser igual a los moles del primero por R por T partido de V. La presión del segundo pues será los moles del segundo por R por T partido de V. Y la presión del tercero pues será N tercera por R por T partido de V. Esta es una primera forma de calcular las presiones parciales. La otra forma de calcular las presiones parciales es utilizando la fracción molar. La fracción molar era, en el caso de la presión del primero, pues será la fracción molar del primero por la presión total. En el caso del segundo, será la fracción molar del segundo por la presión total. Y en el caso del tercero, pues será la fracción molar del tercero por la presión total. ¿Y cómo se calcula cada una de estas fracciones molares? Pues las fracciones molares, la pongo por aquí, la fracción molar de un compuesto es los moles de ese compuesto partido de los moles totales. Así que realmente aquí, en cada uno de esos, pues tendríamos, aquí tendríamos, pues moles del primero partido de los moles totales por la presión total. Aquí tendríamos moles del segundo partido de los moles totales por la presión total, y aquí tendríamos moles del tercero partido de los moles totales por la presión total. Y esta sería la presión 1, la presión 2 y la presión 3. Entonces, ¿cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? Pues va a depender realmente. Si yo quiero calcular las presiones parciales, puede haber dos objetivos. Uno es simplemente calcularlas y punto, y otra es calcularlas para calcular la presión total. Entonces, la clave está en tener o no tener la presión total como dato. Si yo tengo la presión total como dato, pues entonces usaremos esta forma. Y pues con las moles de cada uno y con los moles totales, que por cierto esos moles totales pues sería la suma de todos los moles, que podéis ponerlo si queréis por aquí. ¿Vale? Podéis poner aquí que los moles del primero más los moles del segundo más los moles del tercero, pues son lo que vamos a llamar moles totales. Pues sabiendo eso, pues ya o bien usaríamos este de aquí o bien usaríamos este de aquí, ¿vale? Ya depende de los datos que tengamos en el problema, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener muy claro es que la temperatura y el volumen son comunes a todos. ¿Por qué? Porque los gases están dentro del mismo recipiente y por tanto la temperatura a la que esté ese recipiente será la temperatura de todos esos gases. Si tengo una mezcla de gases, si este es A, este es B y este es C, y los moles del primero, los moles del segundo y los moles del tercero son iguales, entonces las presiones parciales tienen que serlo. ¿Por qué? Porque el volumen es común, la temperatura es común, la R es constante, y si los moles son los mismos, la presión será la misma. Ten en cuenta que P es N por R por T partido de V. Entonces, si todo es lo mismo, en los tres, pues la presión de los tres van a ser iguales también. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de ser iguales fuese la mitad? Es decir, si yo tuviese de moles, por ejemplo, 10 moles, como en el de antes, y el otro fuese 20 moles, ¿qué ocurriría con sus presiones? Pues la presión del primero sería 10 por 0,082 por los 300 de temperatura entre el volumen que había, y en el caso del segundo sería 20 por 0,082 por 300 partido de pues 2 también. Entonces, ¿qué ocurre o qué diferencia hay entre esto y esto? Pues que esto es el doble de la de antes. ¿Por qué? Porque 20 se puede escribir 2 por 10 por 0,082 por 300 entre 2. Entonces, como todo esto equivale a esto, que es la presión 1, pues entonces me quedaría 2 veces la presión 1. ¿Vale? Entonces, fijaros que ocurre que la relación entre los moles se mantiene en las presiones. Si los moles son el doble, la presión va a ser el doble. ¿Por qué? Porque los moles es la cantidad de sustancias. Si hay más cantidad, pues la presión tiene que ser mayor. Y es proporcional, directamente proporcional. ¿Vale? En este caso. Este tipo de ejercicio en cuestiones, ¿vale? Sobre todo cuando preguntan en cuestiones, es decir, si no tengo datos,
¿vale? Yo normalmente suelo hacer lo siguiente, ¿vale? Imagínate que, que hemos dicho aquí, ¿no? Que los moles segundos son el doble de los moles del primero. Esta es la información que me dan. Y me dice que calcule que qué relación existe entre sus presiones. Siempre que me pregunten la relación entre algo, entre dos datos, pues voy a poner presión 1 entre presión 2. Y voy a poner la fórmula del primero entre la fórmula del segundo, que sería por los moles del primero por R por T partido de V, y los moles del segundo por R por T partido de V. Como la R, la T y la V son comunes, los podemos quitar de la fórmula porque están arriba y abajo, se pueden tachar, se podrían simplificar. ¿Y qué me quedaría? N1 entre N2. Entonces, si N1 entre N2, yo a partir de aquí pudiese escribir N1 entre N2 haciendo lo siguiente, pasando este 2 al otro lado dividiendo y pasando este N2 al otro lado dividiendo, con lo cual me quedaría un medio y N1 entre N2. Si N1 entre N2 es un medio, entonces N1 entre N2 es un medio. ¿Qué significa esto? Que me ha quedado que P1 entre P2 es un medio. Por tanto, P2 podríamos pasarlo aquí multiplicando y sacaríamos de conclusión que P1 es la mitad de P2. O lo que es lo mismo, P2 es el doble de P1. Y llego a la misma conclusión que ya habíamos llegado antes, que era que si los moles eran el doble, pues la presión también tiene que serlo. ¿Vale? Si en vez de moles me hubiesen puesto, por ejemplo, masa, ya ahí no se tiene que cumplir. O sea, si la masa del primero es igual que la masa del segundo, no tiene por qué cumplirse que los moles del primero sean iguales que los moles del segundo. Con lo cual, mucho menos que la presión del primero sea igual a la presión del segundo. ¿Vale? Porque las masas dependen, o sea, los moles dependen de la masa, pero también dependen de la masa molecular. Y las masas moleculares de dos compuestos distintos pues, no van a ser iguales. Así que no tendríamos los mismos moles, aun teniendo la misma masa. ¿Vale? Si me diesen alguna propiedad de las masas y me pidieran la relación entre las presiones, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que escribir la fórmula de las presiones. Es decir, si yo dijese P1 entre P2, que es igual, hemos dicho, a N1 por R por T partido de V y a N2 por R por T partido de V, pues esta parte sí que la podemos quitar. Vale, pues la quitaríamos. Nos quedaríamos N1 entre N2. Y ahora los moles del primero, que sería igual a la masa del primero entre la masa molecular del primero, y los moles del segundo sería igual a la masa del segundo entre la masa molecular del segundo. Si las masas fuesen iguales, esto se podría ir con esto. ¿Pero qué me quedaría? La masa molecular del segundo, que iría aquí arriba, masa molecular del segundo, entre la masa molecular del primero. Y ya según esta información, pues aquí me saldría un número. Ese número que me saliera, pues tendríamos que hacer que la presión 2 que estaba, o sea, si decimos que P1 entre P2 es igual a ese número que me ha salido aquí, pues entonces tendríamos que P1, y esto de aquí pasaría al otro lado multiplicando, sería igual a ese número por P2. Y este sería el número de veces. O sea, P1 es no sé cuántas veces igual a P2. ¿Vale? Ese sería el ejercicio. ¿De acuerdo? Por cierto, otro, digamos, dato que también, otra propiedad que puede tener los gases es el dato de la densidad, ¿vale? La densidad, acordaros que es masa partido por volumen, y la densidad del dato que sea implica que esta masa y este volumen también tienen que ser de ese propio dato, ¿vale? Lo digo porque si la fórmula de los gases es P por V igual a N por R por T, y los moles los cambiamos por su fórmula, que es masa partido por la masa molecular por R por T, y esto de aquí lo paso aquí multiplicando, P por V por M, M es igual a la masa por R por T, paso esto al otro lado dividiendo y paso este volumen al otro lado dividiendo, me va a quedar que P por la masa molecular partido de R por T es igual a la masa partido por el volumen. Y la masa partido por el volumen es la densidad. O sea que podríamos calcular la densidad de un compuesto a partir de su presión, de su masa molecular, de la constante de los gases y de la temperatura. O calcular la masa molecular del compuesto sabiendo la densidad del compuesto.